Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Jennifer Cerecía, estoy muy contenta de darles la bienvenida como todos los días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, una enfermedad que afecta principalmente a los huesos. Vamos a hablar de la osteoporosis y por qué es que tiene mayor prevalencia en las mujeres. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Ahí está, pues, ¿qué es la osteoporosis? ¿Por qué ocurre? ¿Hay manera de prevenirlo? Esto tiene que ver algo también, pues, por qué afectan más a las mujeres que a los varones. Bueno, todo eso lo vamos a conocer el día de hoy con un especialista que ha venido a visitarnos. ¿Qué les parece si antes vemos en la nota y entramos ya con las preguntitas? La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. Toda esta información es según clínicas privadas españolas. Entonces, esta enfermedad conlleva a una disminución de la resistencia del hueso frente a los traumatismos o a la carga, generando así la aparición de fracturas más frecuentes. Ahora, hay que saber que el hueso es un tejido vivo en constante renovación. Esto significa que por un lado se forma hueso nuevo, que es la formación ósea, y en simultáneo se destruye hueso envejecido, que recibe el nombre de reabsorción ósea. Entonces, aparece la osteoporosis cuando se rompe el equilibrio entre ambos procesos, bien porque disminuye la formación del hueso nuevo o bien porque aumenta la reabsorción, o por ambas causas que suceden en simultáneo. Finalmente, en la osteoporosis, los huesos se vuelven más porosos. Esto quiere decir que el número y la amplitud de las celdillas que existen en su interior aumenta. Y esto hace a los huesos mucho más delgados y frágiles y resisten menos a los traumatismos, fracturándose con mayor facilidad. Las locaciones más frecuentes para las fracturas son, por ejemplo, la muñeca, la cadera y las vértebras. Amigos de Cuerpo Médico, siempre vamos a recomendarles mantener una alimentación saludable, que estén en constante chequeo en relación a la absorción de calcio y que si padecen de algo parecido, visiten a un médico especialista. No olviden que la prevención siempre trae consigo salud. Muchísimas gracias. Ahí está, pues, alimentación saludable también, palabra básica. Más adelante, Sarita Busabán, nuestra nutricionista, nos va a hablar incluso de los alimentos ricos en calcio y vitamina D, cómo esto tiene que ver, pues, con el tema de osteoporosis. Bueno, quédese porque hoy vamos a absolver todas esas consultas. Vamos a darle la bienvenida, ¿qué les parece?, al especialista que el día de hoy va a responder todas sus consultas. Estamos con el doctor Pavel Cornejo, él es médico reumatólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, miembro de la Sociedad Peruana de Reumatología y también, pues, docente universitario. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo nuevamente. Ya tenemos una primera consulta. Elvira. Sí. Elvira, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Buenas tardes, Jennifer, y hola. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, mire, yo siento en los hombros y en las rodillas que me truenan. Me suena, ¿no? Como que un pequeño dolor, pero no es fuerte. Lo que sí siento entre el hombro y el brazo, en el brazo izquierdo, un dolor a la altura del músculo más o menos, ¿no? Pero lo que me preocupa es ese que me truena, no sé si es osteoporosis y si que fuera eso, si es dable que tome algún calcio, ¿qué me recomendaría? ¿No? ¿Qué edad tienes, Elvira? 68 años. 68 años, perfecto. Gracias, doctor. Perfecto. A ver, señora Elvira, para comenzar, la osteoporosis es una enfermedad que no duele. Y usted está haciendo la consulta por dolor. Por consiguiente, la causa de su dolor es otro motivo. Podría ser un problema de dolor por inflamación de tendones, ligamentos, el músculo, alguna estructura, una artrosis en hombro, puede ser. Por la edad que tiene, sí se recomienda que usted realice un estudio para saber si tiene osteoporosis. Y lo importante es que todas las personas, y sobre todo las mujeres, después del primer año que ya no menstruan, sí realicen un examen especial que se llama densitometría. Si eso sale positivo para valores compatibles con osteoporosis, hay que completar
los exámenes con otras pruebas de sangre y orina, y ahí se establece el tratamiento. ¿Y hay grados de osteoporosis, doctor? Más que grados, hay una clasificación. Ajá. Nosotros, ¿Y eso o hay tipos de osteoporosis. Podemos decir que hay osteoporosis, y la más frecuente posmenopáusica, o sea, aquellas mujeres que ya no menstruan. Claro. Osteoporosis senil, mujeres de 70 años para arriba. Osteoporosis pediátrica, que es raro, pero está descrito, y la osteoporosis del varón. Doctor, antes de ir con la otra consulta que llega desde Arequipa, ¿es posible que una mujer que aún no llegue a la menopausia también se someta a esta densitometría ósea para siquiera prevenir que esté como que camino a la osteoporosis con la osteopenia? Como me lo estás preguntando, no. No, ok. Pero si es que esa mujer, o varón también puede ser, claro. tiene algunos factores de riesgo para haber perdido masa ósea. Por ejemplo, ¿Cómo? Es diabético, Ajá. es hipotiroideo, usa corticoides. Herencia genética. Herencia genética es otro factor, usa corticoides, también que tenga problemas de enfermedades reumatológicas tipo artritis reumatoide, lupus, vasculitis, que van deteriorando los huesos, sí se debería hacer un chequeo. Pero si no tiene esos factores de riesgo, en realidad no es necesario. Perfecto. Vamos con otra consulta. Ahora sí, hasta Por Arequipa. supuesto. Víctor, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Cornejo? Buenos días, doctor Cornejo. Mi mamá tiene 91 años y más o menos desde los 70 le diagnosticaron la osteoporosis y le veníamos dando calcio más el ácido alendrónico. Durante la pandemia hemos dejado de darle. Hemos vuelto a empezar el tratamiento así particularmente hace 2 meses y estamos volviendo a dar. Mi inquietud es, ¿forma cálculos renales el calcio? Para... Sí hay riesgo, ¿no? Con la toma del calcio, con la generación de cálculos renales. Gracias, Víctor. Perfecto. A ver, las personas, tomando o no tomando riesgo, si tienen la predisposición genética para formar cálculos, lo van a hacer. Al margen de que tomen un suplemento de calcio. Al margen si toman o no. Obviamente, si tengo ese factor genético familiar, por ejemplo, debo tener una precaución. Entonces, el calcio existe de 3 formas, fundamentalmente, o 3 presentaciones: citrato, carbonato y fosfato. La que tiene mayor posibilidad de producir cálculos renales vendría a ser el carbonato, y la que tiene menos, el citrato. Entonces, por eso se recomienda que la mayoría de pacientes utilicen citrato de calcio, salvo tenga alguna contraindicación. Claro. Imaginamos que también la recomendación, doctor, va por el lado de que si es que alguien se va a suplementar, en especial un adulto mayor, tiene que ser prescrito por su médico tratante, porque Exacto. alegremente yo no voy a ir a la farmacia y comprar mi calcio, ¿no? Tiene que ser prescrito por médico tratante y previos exámenes, porque yo necesito saber cómo está la función de su riñón y en base a eso tomar decisiones. Perfecto. Entonces, nuevamente, todos los días lo decimos en el programa, no a la automedicación y evidentemente no se suplemente solo, tampoco. Vamos hasta Villa El Salvador. Manuel, ¿cómo estás? Te escucha el doctor Cornejo. Sí, buenos días, doctor. Yo tengo un problema de muy baja producción de testosterona y hace años me detectaron osteopenia. Y ahora, bueno, después de toda esta etapa de que no ha habido consultas médicas y todo, me duelen más los brazos, los codos, rodillas y los tobillos. No sé si eso puede haber degenerado en una osteoporosis. ¿Qué edad tienes, Manuel? 64. 64 años. Perfecto. Ya, muy bien, Manuel. Ahí hay 2 cosas. Primero, la edad. Eres mayor de 60 años, por consiguiente, sí es importante que te hagas un estudio de densitometría inicialmente y luego tu consulta y ver todo esto. El hecho que tengas baja testosterona es un factor de riesgo para que tenga menos masa ósea, menos cantidad de hueso o que esté predispuesto a tener osteoporosis. O sea, el tema hormonal influye muchísimo en la densidad ósea. Sí, influye mucho en varones y en mujeres, en mujeres con los estrógenos y en varones con la testosterona. Entonces, si hay deficiencia de estrógeno o testosterona, pues hay esa predisposición. Por eso decimos, mujer posmenopáusica, bajan los estrógenos y entra en riesgo. Entonces la recomendación es para que se haga exámenes, sus estudios, ¿no? Acuda a consulta en el hospital que vea y se haga los estudios pertinentes. Perfecto, ahí está Manuel entonces la recomendación. Ahora sí, vámonos hasta Cajamarca. Yanela, gracias por llamar. Señorita, buenas tardes. Hola, cuéntanos.
Señorita, mire, mi mamá ya hace tiempo, como un mes atrás, que ya le duele desde la cadera desde la cadera hasta la punta del pie. ¿Ya? O sea, primero se le enhielaba todita la pierna y luego ya se le quitó eso y ahora todo es un dolor como si algo se le desprendiera hasta atrás de la rodilla. O sea, Y de ahí va al talón. como que se le entumece. ¿Y qué edad tiene tu mami, Yanela? 60 años. 60. ¿No la ha visto el médico todavía? Sí, ya le llevamos al doctor, le he llevado varias veces, pero me dicen que es nervios, me recetaron ampollas y todo, pero nada lo hace. No ves que mejore. Muy bien, vamos a ver qué orientación te da en todo caso el doctor Cornejo. Claro, mire, acá estamos frente a una paciente con un dolor no muy claro, parecería que tiene algún origen de nervio, por esa sensación de frío Claro. que manifiesta. Y si es de la cadera a la rodilla, lo más probable que esté en relación a un problema de compresión de vértebra, una hernia de disco de repente en la zona lumbar, Claro. que está produciendo ese problema, ¿no? No tiene nada que ver con la osteoporosis. Porque no duele, ¿no? Porque La no duele. osteoporosis no duele. Y un detalle importante es que el dolor neuropático, que vendría a ser más o menos por las características, Ajá. es de difícil tratamiento en general. O sea, demora mucho incluso el Demora diagnóstico. mucho y en realidad el dolor no va a desaparecer. Con los medicamentos lo vamos a ocultar al dolor neuropático. Entonces ella tendría que conseguir o sacar cita con qué especialista, doctor. Pueden sacar una cita con reumatología para que vea ese punto y también con neurología. Son las dos alternativas. Perfecto, para encontrarle algún alivio a la mami. Doctor, digamos, ¿qué tan frecuente es justamente la aparición de osteoporosis en la población peruana? ¿Es una enfermedad que tiene mucha prevalencia en nuestro país? Sí, es una enfermedad bastante prevalente y hay algunos factores que ¿Por qué? influyen en eso, ¿no? La raza, el tamaño, gente con textura delgada y los malos hábitos de alimentación. Terrible es. Eso sí es muy importante recalcar que tenemos que mejorar nuestros hábitos de alimentación. Y otro punto es la actividad física. La actividad física es Claro. algo que va a estresar a que el hueso fabrique más hueso. O sea, si yo troto, esa vibración al trotar estimula que el hueso fabrique más cantidad de hueso. Por eso se recomienda hacer ejercicios vibratorios, ¿no? Trotar, natación. Natación no, o sea, está bien como ejercicio, pero no nos va a ayudar a formar masa de hueso porque el agua nos quita la lucha contra la gravedad. Ajá. En cambio, otros tipos de deportes donde la gravedad está ahí explícita nos ayudan más. Caminata rápida. Caminata rápido, trote. Subir, bajar las escaleras. Puede ser ese, si tengo la opción, pero recordemos otro detalle. Muchas veces las personas con osteoporosis tienen 50 años para arriba, Ah, ya no, tienen Dios. otro problema que es artrosis de la rodilla y esto se puede No, complicar. y una caidita podría ser mortal incluso, ¿no? Primero una fractura y después Perfecto. esa fractura puede ser fatal. Vamos con otra consulta hasta San Juan del Lurigancho. Kaori, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Quisiera hacerle una pregunta. A mí me detectaron artritis reumatoide hace 4 años, la cual hoy en día estoy mal de las rodillas y quisiera saber si es que yo puedo sufrir más adelante esa enfermedad o puedo estar sufriendo de la osteoporosis. ¿Tu edad, Kaori? 36 años. 36. Muy bien, gracias. Ya, perfecto. A ver, estamos frente a una paciente de sexo femenino. El sexo femenino es un factor de riesgo para osteoporosis. Tiene 36 años, joven, pero tiene artritis reumatoide, Ajá. que es otro factor de riesgo para sufrir osteoporosis. Ahí faltaría completar con datos de qué medicación está tomando. ¿También influye, doctor, los medicamentos? Sí, los corticoides son una de las causas de producir osteoporosis, porque van a bloquear la formación de masa ósea. Existe lo que se llama osteoporosis inducida por medicamentos, y a la cabeza están los corticoides. Entonces, ella es una paciente con riesgo de desarrollo de osteoporosis, si es una paciente con riesgo de desarrollo de osteoporosis. Por consiguiente, si ya está tomando medicación y dentro de esta corticoides con una dosis de 10 miligramos
o entre 5 y 10 miligramos al día por más de 6 meses, se recomienda que vaya al especialista para el estudio de la osteoporosis. Ahora, doctor, ¿y habría algo que podrían hacer justamente los pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen esta medicación para prevenir justamente la osteoporosis que aparezca por el consumo de estos fármacos? Sí, usualmente lo que nosotros damos previo a algunos estudios es suplemento de calcio y vitamina D, la actividad física en la medida de las posibilidades y un estilo de vida saludable. Saludable, perfecto. Bueno, enfermedad crónica, independientemente de cuál esta sea, tiene que tener pues estilos de vida saludable. Vamos hasta Lurín. Miriam, gracias por esperar. ¿Cuál es tu consulta para el doctor Cornejo? Hola Miriam, te escuchamos. Mi consulta es yo tengo 33 años y yo sufro de dolor de rodilla y de acá un tiempo atrás me duelen los dedos. Y imaginando que ya estoy... No te escuchamos bien. 33 años y te duelen los dedos, dices. Por favor, a ver si pueden subir el retorno. A ver, mira, ¿nos puedes repetir la consulta? Ya, lamentablemente hemos perdido, ¿no? La señal. Doctor, para que nos quede bien claro, la osteoporosis no genera ningún dolor, pero es algo que yo podría evitarlo, independientemente sea varón o mujer. Ya sé que por ser mujer tengo ya un factor de riesgo que yo tendría pues, que ir viendo para prevenirlo. ¿Cómo empiezo a prevenirlo? ¿Desde cuándo? Desde que estamos en el útero. O sea, la primera responsabilidad de prevenir la osteoporosis es de la mamá. Porque una buena alimentación de la embarazada va a producir un buen bebé con buenos huesos. Después, lactancia materna exclusiva. Tercero, una alimentación balanceada acorde a la edad del niño, adolescente, joven, hábitos saludables y actividad física. Esa sería la parte preventiva. Que empieza desde que empieza la vida. Así es, ¿no? Eso es el primer punto. Si ya vamos teniendo otros factores de riesgo en el tiempo, habrá que modificar los que se puede y los que no se puede, pues ni modo. No puedo cambiar la edad, no puedo cambiar el sexo, pero sí puedo cambiar el peso, puedo cambiar mis hábitos, dejar de tomar, dejar de fumar, no gaseosas de forma crónica, ¿no? O sea, podrá tomar un vaso, por decir, al día, pero no va a tomar 1 litro de gaseosa al día, ¿no? Porque son cosas que van a ir en contra de la calidad de los huesos. ¿No? Vamos a escuchar qué le parece la consulta que justamente Miriam nos ha dejado por el WhatsApp. Ahí, escuchémoslo. Buenas tardes, doctor. Soy Miriam de Lurín, tengo 33 años. Yo sufro del dolor de mi rodilla izquierda y también los nudillos de mi dedo. No digo que tengo osteoporosis, pero ¿qué tomaría o qué haría, qué alimentos tomaría para prevenir? Y si uno tuviera, ¿qué prevención podría hacer? Justo lo que estábamos hablando. Claro. ¿Qué alimentos, me preguntan? No existe un alimento que le quite el dolor. Lo primero que uno tiene que buscar cuando hay dolor es la causa y definir el tipo de dolor. Por la edad de la paciente podría ser que tenga un grado de artrosis, hay que ver la actividad, ir donde un médico para que examine los pies, porque muchas veces la causa de dolor en las rodillas parte de unos pies que no son los adecuados o un calzado inapropiado. Incluso eso. Por eso es que no hay que normalizar, como siempre hemos aprendido en el programa, pues no los malestares. Y como incluso nuestra nutricionista también nos ha enseñado, no existe pues un alimento mágico que cure todo. No. Es un combo completo de hábitos de vida saludable. Doctor, conclusiones finales, por favor. Bueno, decirles a todos los pacientes que la osteoporosis es una enfermedad importante que puede poner en riesgo su vida por un pequeño detalle. La osteoporosis puede finalmente terminar en una fractura. Y una fractura de cadera a la paciente la va a postrar en cama. De 4 pacientes que se fracturan, una fallece al año, otra queda bastante limitada, la tercera con cierta limitación y una se recupera. Increíble. Los costos son altos. Claro una fractura de columna va a hacer que la persona pierda su eje, su equilibrio y se pueda caer. Es una enfermedad que la podemos prevenir de alguna forma con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, siempre de la mano del especialista, claro que están en todos los hospitales
de Perú. Buenísimo, muchísimas gracias, doctor. Hay que evitar, pues, ¿no?, de que los huesos se vuelvan galleta. Así que esa es la prevención. Sí. Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor placer. Pavel Cornejo, médico reumatólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y, bueno, miembro también de la Sociedad Peruana de Reumatología y docente universitario, con quien abordamos, pues, el tema de osteoporosis. Ahora hacemos una pausa, pero Sara Busabá, nuestra nutricionista, sigue abordando el tema ya del ámbito nutricional, porque nos va a hablar de los beneficios y en qué alimentos vamos a encontrar, pues, el calcio y también la vitamina D. Así que no se la pierda. Ya regresamos. Amigos, una de las cosas que siempre le tememos es justamente a las caídas cuando somos adultos mayores. Y si alguien tiene adulto mayor en la casa, se puede dar cuenta que una vez que esta persona se cae, su calidad de vida se deprime muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente los huesos a esta edad pueden estar bastante frágiles si es que a lo largo de la vida no has tenido una buena nutrición, asegurando tus niveles de calcio y de vitamina D a través de los alimentos y, por supuesto, en el caso de la vitamina D, además de exponerse a la luz solar. Por eso el día de hoy es que queremos contarles y recordarles cuáles son las mejores fuentes de calcio y de vitamina D para que las tenga presente en su dieta. Y vamos a empezar con aquellos alimentos fuentes de calcio, sobre todo aquellos que mejor aprovecha nuestro cuerpo. Y vamos a empezar por este lado de acá. Los lácteos en general son la mejor fuente de calcio en nuestra dieta y en el caso particular del queso, ya sea un queso amarillo o un queso fresco, lo tenemos bastante más concentrados porque en ese proceso justamente el agüita se ha descartado y tenemos más concentrados los nutrientes. Entonces el calcio en los quesos tiene una mayor cantidad incluso que la leche, lo cual no deja de ser una buena fuente. De tal manera que si yo, por ejemplo, opto por un vaso de leche, su equivalente en el caso del queso podrían ser unos 40 o 50 gramos, una cantidad pequeña en comparación a un vaso o una taza de 240 mililitros de leche. Los dos tipos de calcio son igual de buenos y se absorben de la misma manera, lo mismo que en el caso del yogurt. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una alternativa, ¿no? Ok, el niño no quiere tomar leche o yo soy un adulto y la leche no me provoca tanto, prefiero el yogurt, entonces un equivalente de una taza de leche es 150 mililitros de yogurt. No cualquier yogurt, el yogurt natural, por favor, no aquellos saborizados, no porque no tengan calcio, sino porque esos agregados de azúcar, colorantes, saborizantes, no suman mucho a nuestra dieta. Y además el yogurt natural, ustedes siempre recuerden leer las etiquetas, tiene generalmente cultivos probióticos que son muy buenos para nuestra flora intestinal. Ahora, hay personas que no toleran los lácteos por diferentes razones y es ahí donde otras fuentes como por ejemplo las sardinas o el pejerrey, que son pescados pequeños en los cuales ustedes pueden masticar el hueso, se convierte en una buena alternativa también porque ese calcio lo aprovechamos. Lo mismo que ocurre en el calcio, por ejemplo, de algunos vegetales, como es en el caso de las almendras, que también son buena fuente de calcio, y últimamente las bebidas vegetales, no se les debe llamar leche, sino bebidas vegetales hechas a base de almendra o a base de soya, también van sumando calcio a la dieta. La capacidad de absorción es menor, pero por supuesto que es también una buena fuente de calcio que podemos aprovechar. En cuanto a la vitamina D, hay que recordar que no abunda en los alimentos y que esa es una vitamina de tipo graso, entonces está presente en la parte grasa de algunos alimentos, pero principalmente lo obtenemos exponiéndonos a la luz solar directa. No es que yo me siento en mi ventanita y tengo la ventana entre yo y la luz solar, directa a la luz solar,
unos 20 minutos al día va a permitir que a través de mi piel yo pueda fabricar esta vitamina D que es tan importante para fijar el calcio en los huesos. Pero luego tenemos en orden de cantidad las sardinas que es también una buena, excelente fuente porque en la parte grasa de este pescadito hay buena fuente de vitamina D. Los champiñones, al estar expuestos también a la luz solar, terminan siendo también la segunda mejor fuente de vitamina D en la dieta, y de ahí tenemos los lácteos que también lo tienen, y particularmente la crema de leche o la mantequilla, que son aportes de grasa que hay que comer en pequeña cantidad, lo mismo que el germen de trigo y la palta, y lo mismo que las almendras. Así que aquí, amigos, tienen la variedad de alimentos que no deberían faltar a lo largo de su vida para asegurar el calcio y la vitamina D en su cuerpo. Perfecto, Sarita, gran cantidad de alimentos que tenemos y podemos colocar en nuestra alimentación diaria, ¿no? De todo un poquito, todos los días para ir variando. Muchísimas gracias, como tiene que ser, Jenny. una alimentación completa y variada. Y usted, muchísimas gracias por su preferencia. Recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30 de la tarde, así que nos vemos a las 5. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Es un gusto aprender todos los días con usted algo más sobre la salud y cómo pues mantenerla siempre en bien. El día de hoy, en un momento con el especialista, les voy adelantando, vamos a tener un tema muy interesante y muy vigente. ¿Cuáles son aquellos problemas que se presentan en la secuela post-COVID con la voz? Eso va a venir más adelante, porque ahora vamos a empezar con el consultorio abierto nutricional, porque Sara Busabá va a responder todas sus preguntas nutricionales, así que empiece usted a llamar y así empezamos un momento de nutrición. Gracias, Jenny, y buenas tardes, amigos de todo el país. Efectivamente, hoy respondo todas sus consultas y rápidamente empezamos con la primera. Angie está en la línea, nos está llamando desde Yauyos. Bienvenida, Angie. Buenas tardes, señorita. Sí, tengo una consulta. Cuéntame. Yo sufro de debilidad. Cuando he ido al doctor, hemos hecho una consulta y me dijo que no tengo anemia. Entonces yo, aunque me han dicho que no tengo anemia, he seguido comiendo algo nutritivo, pero me dan mareos en la cabeza hasta que me desmayo a veces y me siento muy débil, cansada, parece con sueño. Y quisiera saber qué alimentos puedo consumir para la debilidad. Angie, cuando tú me hablas de debilidad, ¿te refieres a que no tienes ganas de hacer las cosas o que no tienes fuerza física, por ejemplo, para levantar algo? Física. Fuerza física, es decir, si caminas te cansas, si haces un trabajo en casa te cansas, ¿a eso te refieres? ¿O es el ánimo para poder avanzar en las diferentes cosas que tienes que hacer en tu día? Sí, cuando, por ejemplo, camino me canso rápido, cuando hago algo me canso. Angie, reina linda, escúchame. Es bien importante que recibas una evaluación integral. Hay que identificar realmente cuál es la causa de este problema y que puede ser amplia, no solamente la dietética. ¿Qué alimentos o qué nutrientes podrían estar relacionados? Una falta de magnesio, que realmente no es frecuente, pero podría ser que no haya suficiente magnesio en tu dieta. Podría ser una deficiencia de B12, de ácido fólico. Podría ser igualmente una deficiencia de hierro, aunque ya te han dicho que no es anemia. Desde la parte dietética por ahí. Pero podría ser también un tema emocional que está generando una fatiga crónica en ti y habría que determinar si eso está ocurriendo, o podría ser también un aspecto neurológico que podría estar ocurriendo en tu cuerpo. Así que yo te diría una mejor evaluación. Y bien, vamos con la siguiente consulta. Ruma desde Lambayeque, ¿cómo estás? Ronald, perdón, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame. Bien, mira, la pregunta era sobre nutrición. En casa siempre sabemos que en la noche las cenas deben ser ligeras, pero yo quisiera escuchar de parte de ustedes opciones, ¿no? Opciones saludables que podríamos tener en la noche. Claro. Ese es nuestro problema de siempre, ¿no? Excelente, excelente, Ronald. De hecho, me parece que hemos hecho en algún momento una secuencia justamente mostrando diferentes cenas ligeras, pero lo podemos volver a hacer con todo gusto. Te doy algunos ejemplos. Si bien la cena tiene que tener de todos los grupos de alimentos también, la forma como preparamos y la cantidad que servimos es lo que va a definir qué tan ligero sea esta cena, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a cenar parte del plato de fondo del segundo, lo puedes hacer en una mucho menor cantidad y eso podría ser algo ligero porque la cantidad va a definir el tiempo de digestión que toma esta preparación. Podría ser también una sopa con pollo, con verduras, con papita, podría ser simplemente un sándwich, podría ser verduras cocidas, una ensalada con filete. En realidad hay múltiples de funciones, pero lo que tiene que quedarte claro aquí es lo siguiente. ¿Qué define que sea ligera tu cena? La cantidad que estás sirviendo y la combinación que está teniendo esta preparación. Mientras menos, digamos, ingredientes grasos tenga, más ligera será esta preparación. Y no sé si tenemos otra consulta en línea, a ver si me pueden decir. Mario desde Los Olivos, ¿cómo estás? Hoy día tengo que hacerme una limpieza de oídos, no hay nada que hacer. Mari, cuéntame, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, bienvenida. Mi pregunta es, yo tengo bastante, se me baja la presión, no sé si será por algo nutricional o no entiendo por qué. Sí. Se me baja mucho la presión así de la nada. Ya, ¿Tiene que ver eso algo? Mari, amerita definitivamente una evaluación con tu cardiólogo antes que pensar en temas dietéticos. Una bajada de presión puede pasar por muchos motivos también, pero probablemente el cardiólogo es quien debe definir el motivo y hacerte un estudio. No tengas miedo, por favor, anda a tu médico cardiólogo para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué una persona desde el punto de vista nutricional podría ocurrir eso? Si es que tiene, por ejemplo, está haciendo niveles de hipoglicemia, uno tiene la sensación de que se le baja la presión y de repente simplemente es un cuadro de niveles de glucosa muy bajo. Tal vez estás comiendo pocos carbohidratos o poca comida en general. Eso tal vez podría explicar un poco tu síntoma también, pero te aconsejo que vayas al cardiólogo de todas maneras. Y tenemos más consultas en línea. A ver, vamos a escuchar a Luis que le está en Iquitos. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenas tardes, señorita Sara Busatá. Una consulta. Mis padres son de contextura delgada, yo también lo era hace unos cuantos años atrás, pero de un momento a otro empecé a engordar. Ya estoy con sobrepeso. Quiero saber qué puedo hacer. Luis, perdóname que te corta. Te voy a pedir que me hables un poquito más despacio porque hoy estoy con algunos problemas en mi audición. A ver, cuéntame nuevamente, por favor. Sí. Más despacito. Mis padres son de contextura delgada, yo también lo era hasta hace unos pocos años atrás. ¿Ya? Pero últimamente he empezado a ganar peso, estoy con sobrepeso. ¿Qué puedo hacer para bajar de peso? Hago ejercicio 2 o 3 veces al día, a la semana. Sí, Luis, hay que hacer ejercicio de todas maneras. Puede ser que de repente mantienes el tipo de ejercicio, pero el resto de días estás más sedentario, eso podría explicar la ganancia de peso. Puede ser que hayas hecho cambios en tu alimentación, también podría eso explicarlo. O podría ser un tema hormonal, que de pronto la tiroides no esté funcionando bien y eso esté generando una ganancia de peso. Mira que pueden ser varias posibilidades, pero desde la dieta tú mismo haces una autoevaluación y fíjate, estoy haciendo cambios, estoy comiendo más cantidad, he incorporado alimentos empacados o bebidas gaseosas o jugos envasados en mi dieta, tal vez muchos batidos o extractos estoy incorporando en mi dieta. Esos son puntos críticos que a veces son pequeños cambios que no percibimos y que generan un mayor aporte de caloría y ganancia de peso también. Lo mismo el tiempo o tu estilo de vida, si estás caminando menos, moviéndote menos, son, digamos, motivos por el cual podrías estar generando ganancia de peso. Y otra, como te decía, el tema hormonal, que para eso un endocrino te puede evaluar. Y ahora tenemos un audio que nos llega desde WhatsApp. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, doctora. Quisiera saber si es malo saltar su desayuno, ya que en las mañanas me salto esta comida porque no siento hambre. Sí, mira,
hay muchas personas que no tienen tanto apetito en la mañana y que en lugar de desayunar pues 7, 8 de la mañana corren el desayuno a las 10, pero debe haber un desayuno. Acuérdate que el desayuno es el acto de cortar el ayuno. Puede ser a las 7, puede ser a las 10, dependiendo de cómo tu apetito se está presentando en ese momento, pero no saltearte esa comida. Está demostrado que las personas que se saltean comida son personas que suelen picotear mucho más veces en el tiempo, durante la mañana hasta la hora del almuerzo, ganan en peso porque están incrementando mayor cantidad de calorías, no cubren todos sus nutrientes y además tienen un riesgo más elevado de hacer problemas cardiovasculares. Por eso, el desayuno tiene que darse. ¿Puede ser más tarde si no tienes apetito? La respuesta es sí. Perfecto, muchísimas gracias, Sarita. Y también, más adelante nos puedes hacer un programa especial a propósito de qué podemos desayunar, ya que hemos tenido la versión de qué podemos cenar. Y ojo, para Ronald, que incluso te hacía la consulta, si tú te perdiste justamente ese programa, lo puedes buscar en el canal de YouTube de TV Perú. Ahí están todos los episodios de Cuerpo Médico, donde Sarita detalla muy bien qué cosas, qué alternativas tenemos de cena, pero también nos debes entonces Perfecto, de desayunos, anotadísimo. Perfecto, ahí está entonces ya el compromiso. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a regresar con lo prometido, con una especialista que nos va a hablar sobre las secuelas post-COVID en la voz. Así que regresamos, no se muevan. Muy bien anunciado, ahora sí, vamos a empezar rápidamente el momento con el especialista. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante, muy vigente a propósito de qué ocurre con las personas que han atravesado pues una secuela de COVID bastante grave que seguramente los llevó pues hasta estar internados en una cama UCI. ¿Qué ocurre con la voz? ¿Pueden haber secuelas al respecto? Bueno, ese es el tema de hoy en Un Momento con el especialista. Y para desarrollar las secuelas post-COVID en la voz, estamos ya acompañadas de la licenciada Diana Díaz Guerra. Ella es tecnólogo médico y especialista en terapia de foniatría y lenguaje. ¿Cómo está, Diana? Bienvenida a Cuerpo Médico. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de este tema que realmente hay muy poca información al respecto de manera general. Y bueno, y se ha incrementado, imaginemos los casos, porque la otra vez que nos quedamos conversando respecto a este tema, surgió pues incluso el incremento de las cifras y cómo es que está llamando la atención en el mundo entero. Claro, en realidad hay incluso ahora, si ustedes se ponen a buscar un poquito en internet, las mascarillas incluso también son ahora adaptadas, ¿no?, para el tema de incrementar el volumen de la voz. ¿No? Hay diferentes secuelas que nos dan o que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? ¿Cuáles serían esas secuelas? Bueno, dependiendo de lo que estaba hablando, por ejemplo, lo que estábamos hablando al inicio, ¿no?, del tema, si hay una persona que sale de una cama UCI post-intubación, es bastante probable que pueda llegar a tener una parálisis de cuerda vocal, ¿no? Las parálisis de cuerda vocal básicamente pueden llegar a darse porque poniéndolo en palabras sencillas, la señal no llega al nervio, ¿no?, que hace que se mueva el pliegue vocal. Por ende queda rígido, queda paralizado y nosotros no podemos juntarlos para poder hacer una voz normal. Entonces nos sale una voz soplosa. La mayor parte de personas que tienen este problema no se pueden hacer escuchar en ambientes sobre todo amplios, lo cual obviamente les afecta en el trabajo, les afecta para su, digamos, su reinserción, ¿no?, laboral y también incluso dentro de casa, ¿no? Y esto ocurre básicamente porque luego de que uno ha estado sometido por mucho tiempo a una cama UCI. En realidad es más el tema de la intubación. La intubación. ¿No? Al nosotros estar en esta situación, ¿no?, los pliegues vocales, obviamente el médico por la premura introduce el tubo y los pliegues vocales quedan en mala posición, quedan abiertos durante mucho tiempo. Hay pacientes que llegan después de haber estado en cama UCI 16 días, 20 días, 30 días, ¿no? Salen, se realiza la extubación, el paciente ya puede respirar por sí mismo, pero hay este tema, ¿no? Que bueno,
hay la parálisis y tenemos una voz que puede sonar de esta manera, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está, señorita? Y que pareciera confundir que puede ser más un tema respiratorio o cardíaco incluso, pero en realidad es simplemente el tema de las cuerdas vocales. Exactamente. Y también hay algunos sonidos que se pueden escuchar, ¿no? Como estridor, ¿no? La persona toma aire y se escucha como... ¿no? Y muchas veces las personas al estar cerca de alguien que bueno, no conocen y escuchan de esa manera, se asustan, se exaltan, ¿no? Y realmente eso hace un poco también de mella, ¿no? En la seguridad de la persona. Claro, es todo un tema que debería reconfigurar, pues, ¿no? El COVID, incluso como las secuelas. ¿Qué le parece si vamos con una consulta? Tenemos a Mila, nos llama desde Pueblo Libre. Mila, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta para Diana? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta muy breve. Tengo un familiar de 88 años, tuvo COVID, no ha estado entubado, a Dios gracias, pero tiene una garraspera constante que es eventual y una tos también, ¿no? Llamo constante en el sentido de que, por ejemplo, son las 11, 12 del día y empieza con la garraspera durante unos 4 o 5 minutos, estoy exagerando probablemente, pero eso ya lleva 6 o 7 meses, digamos que fuera de COVID, pero ¿eso va a continuar así? Ahora, todo esto en general, ¿no? El tema COVID general, para todos los especialistas es bastante nuevo, ¿sí? Las personas tienden a tener algunas secuelas, pero esto de la carraspera que me comenta, me gustaría también, bueno, hay diferentes aspectos, diferentes cosas que hay que considerar, pero normalmente es porque existe una rigidez en nuestros pliegues vocales. ¿Qué pasa? El COVID nos hace tener una deficiencia respiratoria, ¿sí? Esto también es importante que, como comentaba nuestra amiga de Pueblo Libre, ¿no? El tema que no necesariamente tienen que estar en UCI o intubados para tener un problema de voz, ¿no? ¿Qué sucede? Al nosotros tener una deficiencia respiratoria, lo que ocurre es que nuestros pulmones, digamos, no eyectan el aire de manera correcta, la presión aumenta y nosotros hacemos más esfuerzo para poder hablar. Entonces, esa es otra de las secuelas que también nos estamos encontrando, ¿no? El sobreesfuerzo vocal producido por la deficiencia respiratoria que tenemos durante el periodo de desarrollo del virus. Entonces, en este caso, por ejemplo, la carraspera, ¿no? Lo que comenta, en realidad es una sensación, ¿no? Como que pica, ¿no? Y nos dan ganas de hacer, ¿no? Eso es el carraspeo. ¿Se soluciona? ¿No? Puede solucionarse, claro, con algunos ejercicios que nos pueden ayudar de repente a aperturar un poquito los pliegues vocales, a relajar la zona y sobre todo a coordinar nuevamente la respiración con la voz. Por la mala técnica que uno tiene al momento de hablar, utiliza más la garganta, no el aire del diafragma. En general no lo sentimos tanto de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de una manera. Obviamente hay una manera de hablar, digamos, con una técnica correcta para que podamos realizar mucho mejor, digamos, un tema ya de oratoria, ¿no? Sin embargo, en general ya estamos hablando de algo más patológico. ¿Por qué? Porque este sobreesfuerzo nos genera también acortamiento en los músculos pectorales. A nosotros nos duele cuando tomamos bastante aire, cuando está el COVID, digamos, en desarrollo. Entonces, tomar aire profundo a muchas personas les produce dolor en el pecho. Digamos, es una sensación que se queda con nosotros, a pesar de que ya no me duele, yo me quedo con esta idea, ¿no? Voy a tomar menos aire. Al tomar menos aire, no expandimos correctamente nuestros pulmones, tenemos menos aire para hablar y tenemos también mayor presión. Eso nos produce la carraspera. Vamos a seguir con las consultas, esta vez desde Chiclayo. Nelly está en la línea. Nelly, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Señorita, buenas tardes. Mi consulta es, mire, yo amanezco así como con garraspera, como dice la señora, pero yo, por ejemplo, estornudo y me vuelvo afónica. Ahorita, por ejemplo, estoy afónica. O sea, ya más o menos a partir de las 9 de la mañana un poco que se me aclara la voz, y cuando yo así tengo bastante hacer eso de la garganta, empiezo a volverme afónica, como si tuviera la garganta con las amígdalas, no sé, que me fastidia, que se me inflama y siempre me vuelvo afónica. O si hablo así bastante, yo me vuelvo afónica.
Bien. Lo escuché muy bien. Sí, parece que ella en la mañana amanece bastante ronca, va despejándose, pero se va quedando sin voz a lo largo, De acuerdo a lo que conforme va hablando más, ¿no? Se va va avanzando, quedando se va quedando como que sin voz. ¿no? Claro, eso por ejemplo también puede ser una secuela. Refirió, si no me equivoco, que había padecido también el tema de COVID, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que nosotros, bueno, al iniciar el día, normalmente deberíamos tener al menos un pequeño calentamiento fisiológico que tendríamos que hacer para que nuestros pliegues vocales como que se espabilen un poquito. Ah, buenísimo. ¿No? Entonces, no estamos hablando del calentamiento que hacen los cantantes, eso es muy diferente. ¿No? Nosotros estamos hablando de un calentamiento fisiológico. En general debería realizarse esto para que mis pliegues vocales empiecen a prepararse, ¿no? En el día. Ahora, mi voz es una sensación como que se va gastando durante el día, como nos explica, pero ¿qué ocurre? Que eso justamente tendríamos que evaluar por qué se está gastando. ¿Cómo ¿no? sería un ejercicio fisiológico que todos deberíamos hacer? Por ejemplo, en las mañanas yo normalmente recomiendo por lo menos unos 5 minutos de este tipo de calentamiento. Es variable, hay muchos ejercicios que se pueden realizar, pero algunos de los más sencillos son, por ejemplo, ejercicios con sonidos fricativos, o sea, con sonidos que, por ejemplo, como la S, ¿no? Tomar aire y durante un tiempo prolongado, más o menos 1 minuto, tratar de hacer varias veces este sonido. Una S larga, sin sentir que estoy empujando el aire entre mis dientes muy fuerte. Solamente es dejar salir el aire durante 1 minuto. Hay otros ejercicios también, como la vibración de labios, ¿no? Le llaman drills de labios, ¿no? Justamente vibración, ¿no? Vibración con sonido. Todo esto, pero lo principal es aprender a tomar aire correctamente. Eso es justamente un tema también del COVID. ¿Por qué? Porque, como les estaba comentando, lo que es esta parte de la parrilla costal, todo lo que es la parte pectoral, todo lo que es en general músculos de la respiración, se sienten como atrofiados. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es liberar todo eso para que haya menos presión y esa voz me dure durante todo el día, ¿no? Es algo que ya teníamos desde antes, pero ahora estamos viéndolo mucho más, incluso con las mascarillas. Sí, claro, ¿no? Tenemos que incluso hacer un sobreesfuerzo para que nos escuchen. Vamos a otra consulta, ¿qué le claro. parece? Tenemos a Miguel, nos llama desde San Juan de Miraflores. Miguel, ¿cómo estás? Sí. Te escuchamos. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que yo soy un paciente post-COVID. Yo he estado entubado 27 días, de tal manera de que al momento ya de salir de alta he tenido problemas en la voz, digamos, sangraba, de tal manera de que yo, preocupado, me hice revisar, ¿no? De tal manera que vieron por cámara que tenía un granuloma cerca de las cuerdas vocales y me dijeron que era por el motivo de la intubación, por el raspado, ¿no? Y tengo siempre ahora dificultad de respirar porque me han diagnosticado un 30%, ¿no? de estenosis. Yo quería preguntarle si me dijeron que era por cirugía que tenían que hacer. Mi pregunta sería, ¿habría otra opción en vez de que no hagan por la cirugía, no? Claro, por la cirugía. Perfecto, Miguel, quedó clarísimo. Claro. El tema de la estenosis también es parte de alguna de las secuelas que hemos podido observar. ¿Qué cosa es la estenosis, primeramente? Básicamente es que hay este tejido, digamos, que empieza a cerrar las vías respiratorias, ¿sí? El granuloma casi siempre sí pues aparece, ¿no? Por el tema de la intubación. ¿Por qué aparece? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay como una este cosa roce, que ¿no? sale. Claro, es como un roce, ¿no? Y entonces esto nos hace salir, bueno, su Como un nombre lo callito. llama granuloma, ¿no? Es como un pequeño granito, ¿no? Pero normalmente puede salir en la misma cuerda vocal, puede salir por debajo, puede salir en la parte ya del inicio, digamos, por decirlo así, de tráquea. Cuando sale en la misma cuerda vocal es cuando tenemos el problema de voz. La estenosis lo que hace también es cerrar, digamos, la vía respiratoria. Entonces, por eso, por ejemplo, el caballero no tiene que tomar más aire, hacer más esfuerzo para tomar aire. Ahora, hay procedimientos quirúrgicos, sí, que hacen que, bueno,
dependiendo del grado de estenosis, si yo siento obviamente que me estoy asfixiando, el médico tiene que de emergencia realizar una cirugía. Sin embargo, hay otros procedimientos como por ejemplo el inflar un émbolo, ¿no? Es como un globito, ¿no? Que introduce el médico y lo que hace es básicamente inflar, ¿no? Esa zona, ¿no? Para poder separar y ayudar a respirar. Ahora, en general, lo que es terapia en la parte de estenosis es un poquito complicado. Se puede tratar de trabajar desinflamando un poquito también la zona, de repente con algunos agentes físicos. Claro, pero ¿no? digamos que si el médico tratante le ha señalado, ¿no? Que es el que está viendo el caso, que tiene que intervenirse, tiene que ser una operación. Y me imagino que eso a la par con terapia. Claro, en realidad sí, siempre tenemos que hacer caso, básicamente, a lo que nos dice el médico tratante. El médico tratante, ¿no? que es el que ve, ¿no? La historia clínica y que conoce al dedillo, ¿no? Al paciente. Por favor, Diana, recomendaciones finales puntuales para todos los que nos están viendo. Bueno, tenemos que estar informados, esto es lo primero. ¿Sí? Todo esto, como les dije, es muy nuevo para todos nosotros. Sin embargo, si tenemos información de primera mano de cómo es que se produce la voz y qué cosa es lo que realmente está fallando en mí, necesito dar un paso en buscar información. Si se puede, la palabra foniatría es mágica. Es básicamente la especialidad que ve todo lo que es el tema de voz. ¿Sí? Así que si ustedes tienen algún problema pueden buscar esa palabra, ¿no? Foniatría, que no es muy común que se busque en Google. La idea es tratar de encontrar la mayor cantidad de información. Ejercicios, hay muchos, pero los pacientes, cada persona es diferente y la voz es nuestra carta de presentación. Claro que sí, sobre todo buscar a los especialistas siempre para que dé pues, un diagnóstico. Tecnólogos médicos, por favor. Exacto, un diagnóstico y un tratamiento debido. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con la licenciada Diana Díaz Guerra, tecnólogo médico, especialista en terapia de fonetría y lenguaje. Y si usted quiere volver a ver este programa, lo puede buscar también en el canal de YouTube de TV Perú. Ahí está un link con todos los episodios de Cuerpo Médico. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Chao.